Acabamos hace un momento de leer las Escrituras en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, los versículos 42 al 47. Y hoy día vamos a hablar acerca de la sepultura de Jesús, donde Jesús fue sepultado y cómo el tema de la sepultura también está dentro de los planes de Dios, de lo que Dios había establecido, en definitiva de la providencia divina. ¿Qué es la providencia de Dios? Bueno, la providencia de Dios es el gobierno de Dios, el control soberano que tiene sobre todas las cosas. Él gobierna con amor, cuida de lo que Él ha creado y en definitiva todas las cosas que ocurren, Él las ha determinado o las ha permitido que ocurran para que se cumpla su propósito. En ese sentido, el tema de la sepultura de Jesús, una vez ya habiendo sido crucificado Jesús, habiendo muerto en el Calvario de la cruz, también Dios en su soberanía permitió que Jesús fuera sepultado de una manera particular, determinada, para que se cumpliera su propósito, para que se cumplieran las Escrituras. Recuerden que Jesús fue crucificado el día viernes, aproximadamente a las 9 de la mañana, junto a dos malhechores, y aproximadamente después de una agonía de 6 horas, aproximadamente a las 3 de la tarde, Jesús muere. Se cumplieron también en esa muerte, en esa crucifixión, algunas profecías de lo que allí estaba ocurriendo. Ahí la providencia de Dios estaba actuando. Nada estaba ocurriendo al azar, sino que todo se estaba dando cuenta del fiel cumplimiento del plan redentor de Dios. Ahí se cumplió la profecía del Salmo 22, versículo 18, y no solamente ese versículo en particular, sino que todo ese salmo habla acerca de Cristo. Cuando estos hombres, estos malvados hombres que planearon la muerte y la crucifixión de Jesús, creían tener el control sobre la situación, no se estaban dando cuenta que era Dios quien en definitiva tenía total control de la situación. Era necesario que Jesús muriera. Era necesario que Jesús muriera en una cruz, clavado en una cruz. No habría de morir de una manera distinta. Esa era la forma en que Dios desde la eternidad había planificado. Y se estaba cumpliendo al pie de la letra. En la cruz el hombre encuentra salvación. Y así lo muestra uno de los ladrones. Confió en Cristo. Confió en aquel que estaba siendo crucificado. Y Jesús le dio la promesa de que en ese mismo día estaría compartiendo en el paraíso. Por lo tanto, la cruz es salvación para el hombre. Pablo dice que la cruz es poder de Dios. Marco registró algunos eventos importantes, visibles, que demuestran que Dios estaba actuando en ese momento sobre la muerte de Jesús. En un momento determinado, la tierra, el lugar, se cubrió de tinieblas. Oscuridad total. Recuerden que eran las 2
3 de la tarde, totalmente despejado, pero en ese momento cuando Jesús está agonizando, dice que la tierra se cubrió de tinieblas. Y eso nos recuerda las tinieblas que hubo durante el periodo que Israel fue esclavo en el imperio egipcio, y cuando Dios decidió liberarlo, una de las señales fue que la tierra se cubrió de tinieblas durante 3 días. O sea, el juicio de Dios estaba cayendo sobre la tierra. Y cuando Jesús estaba pagando el lugar nuestro por nuestros pecados, las tinieblas lo que estaban evidenciando de manera visible era que el juicio de Dios estaba cayendo. También se nos ha dicho que el templo de aquella época, el único templo que tenía el pueblo de Israel y donde toda la gente acudía a adorar a Dios, porque no había otro lugar donde la presencia de Dios se manifestara de manera visible y real, era en ese lugar, en el templo. Pero cuando Jesús muere, dice que el velo, esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, es como si usted viera en este lugar una cortina. Aquí. Hacia acá no se ve nada. Y aquí en este lugar solamente entraba una vez en el año el sumo sacerdote. Pero dice la palabra de Dios, cuentan los escritores, que cuando Jesús muere, ese velo se parte desde arriba hacia abajo. Y lo que simboliza es que ese acceso hacia la presencia real de Dios, que solamente la podía lograr el sumo sacerdote, ahora ese velo, ese camino ha sido abierto para todos los hombres. Y eso se produce en la muerte de Jesús. Por lo tanto, a Jesús no simplemente lo mataron, lo asesinaron, sino que Él entregó su propia vida y murió en el momento que Él decidió establecerlo, no antes ni después. Así que Jesús, estando en la cruz, antes ya de expirar, dando a entender que su sacrificio ha encontrado plena satisfacción en el Padre, sus últimas palabras son: consumado es. O sea, el trabajo está terminado, la deuda está cancelada, ya no hay nada más que hacer, la obra de Cristo es perfecta. Y lo que nosotros ahora hacemos es mirar esa obra perfecta, creer en lo que Jesús hizo y por medio de la fe recibir la bendición de Dios, perdón de pecados, liberación de nuestra condenación, vida eterna para siempre junto a Jesús. Consumado es, no hay nada más que hacer. Jesús ha muerto. Ahora, generalmente, nosotros nos enfocamos, enfatizamos mucho acerca de la muerte y acerca de la resurrección. Pero poco nos detenemos en el tema de la sepultura, como que lo pasamos por alto. Pero para los escritores del Evangelio, la sepultura es un tema importante, radical, dentro de los hechos que van aconteciendo y sucediendo. Para ellos es importante que quede un registro histórico de cómo fue sepultado Jesús, dónde quedó y dónde quedó sepultado. Porque recuerden que después habría de resucitar. Por lo tanto, todo el mundo debía saber cómo
¿Y en qué lugar fue sepultado? Unos años más tarde, escribiendo Pablo a la iglesia de Corintios, él lo expresa de esta manera. Dice en 1 Corintios capítulo 15, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, lo que estaba profetizado siglos antes se cumplió, conforme a lo que la palabra de Dios había predicho. Y dice, y fue sepultado, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿De qué Escrituras habla? Isaías 53 habla acerca de esa realidad. Así que, aunque generalmente esto se pasa por alto, pasamos de la muerte, de la crucifixión y después rápidamente a la resurrección, es importante que nos detengamos en este punto y reflexionemos acerca de ello. Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Y es importante que nosotros podamos entender a qué se refiere esto. Recuerde que para los judíos de la época, los días no se contaban como los contamos nosotros, ¿ya? Que comienzan a las 12 de la noche y vuelven a terminar a las 12 de la noche. Para los judíos de la época, el día se contaba desde la tarde, o sea, desde que amanecía hasta que caía el sol. Entonces, Jesús fue crucificado el día viernes. Ellos tampoco nombraban los días como nosotros, lunes, martes, miércoles. No, decían previo al día de reposo, que es el día sábado, el sabbat judío, o posterior al día de reposo. Un día, 2 días, 3 días después del día de reposo. Así ellos contaban los días. Es día viernes. Son las 3 de la tarde. Posiblemente se va a oscurecer, a caer la noche, dependiendo la temporada, antes o después, en 3, 4, 5 horas más. Por lo tanto, era pertinente que Jesús fuera sepultado antes que terminara ese día. Y en esto vamos a ver cómo la providencia de Dios va actuando. Entonces, el relato dice que Jesús murió en la hora 9, para nosotros las 3 de la tarde. Había sufrido posiblemente durante 6 horas. La lucha había acabado, la obra que el Padre le había encomendado había sido consumada. Pero el cuerpo de Jesús todavía estaba en la cruz. El espectáculo de la crucifixión de Jesús, más los 2 que le acompañaban, la gente ya lo había visto. Quizás quedaba poca gente mirando ese acto. Unas pocas personas, las mujeres que seguían a Jesús, distante, los soldados que cuidaban el lugar y que tenían que también confirmar si los crucificados habían ya muerto o no. De hecho, la costumbre del Imperio Romano era que los cuerpos de los crucificados quedaran por varios días. ¿Para qué? Para aquellos que intentaban irse en contra del imperio, tomaran escarmiento y vieran que cualquier sublevación iba a ser castigada de la misma manera. Así que los cuerpos en la cruz pasaban por varios días, se iban descomponiendo. Las aves rapiña empezaban a comer los cuerpos
Y en aquella época, los perros, no como ahora, los perros eran salvajes y se alimentaban de esos cuerpos. Pero Jesús no podía permanecer muchos días. Porque ¿qué decía la profecía? Que Jesús debía morir y resucitar al tercer día. Así que la costumbre era esa, pero Dios también estaba actuando en su providencia. Marcos nos dice que era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. El día de reposo para el judío era el sábado, una fiesta religiosa. Y para los judíos, a diferencia de los romanos, como ese día era tan sagrado, sobre todo un día sábado, cuando se celebraba la fiesta de la Pascua, no podían en la tierra judía, en Jerusalén, haber muertos, porque el muerto contaminaba ceremonialmente la tierra. Por lo tanto, tenían que ser quitados, pero estaban ahí. Y recuerden que si llegaba el día sábado, ya no se podían retirar los cuerpos. Porque recuerden que para los judíos estaba prohibido trabajar en un día sábado. Tenía que ser viernes. Las horas avanzaban rápidamente. El día estaba por terminar. Posiblemente queden 3 o 4 horas para que comience el día sábado. Es por eso que también las autoridades judías, religiosas, que habían forzado a Pilato para que crucificara y diera muerte a Jesús, comenzaron a hacer gestiones para que retiraran los cuerpos, porque para ellos, religiosos de la época, era importante guardar el ritual. Imagínese usted la hipocresía humana. Religiosos que están preocupados de que esos cuerpos no estén ahí en el día sábado porque es un día de celebración religiosa, pero no tuvieron ningún empacho en pasar por alto la justicia, mentir para crucificar a Jesús. Así que están empeñados en que Pilato les dé la autorización para que sean quitados estos cuerpos. Ahora, para poder entender todo esto es necesario leer los relatos de los evangelios, en este caso Mateo, Lucas, Juan, porque Marco no entrega todos estos detalles, pero los encontramos en Juan capítulo 19 o en Mateo 27. Y ahí vamos a cuadrar el cuadro completo de los acontecimientos que están ocurriendo. La ley decía, era mandato de Dios. Deuteronomio capítulo 21 dice lo siguiente: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Además, era la Pascua, ya dijimos, una fiesta solemne, religiosa. Así que la costumbre de los romanos muchas veces para apresurar la muerte de los crucificados, porque recuerden que Jesús murió muy rápido.
6 horas es muy rápido para el promedio. Algunos agonizaban 2, 3, una semana completa. Así que la práctica de la época para que se pudieran morir rápidamente era la crucifractura. O sea, iban con un martillo grande, un combo, como decimos nosotros, y le quebraban las piernas. Y al quebrarle las piernas al crucificado, ya no podía hacer ese ejercicio de levantarse para respirar, sino que su cuerpo se caía y por lo tanto moría por asfixia. Así que Pilato accede a la situación, van al lugar y los soldados ven que uno de los malhechores estaba vivo y van con el martillo y le quiebran las piernas. Revisan el segundo malhechor crucificado, todavía también está agonizando, así que proceden de la misma manera. Golpean sus piernas y se las quiebran. Pero cuando llegan donde Jesús está muerto. Y por lo tanto ya no es necesario quebrarle las piernas. Pero eso no ha ocurrido por el azar. Porque recuerden que la Escritura debía cumplirse. Recuerden que Jesús es el tipo del Cordero sacrificado. Recuerden que para los judíos, para poder tener comunión con Dios, para que sus pecados fueran cubiertos, sobre todo en la celebración de la Pascua, Dios les había impuesto algo. Debían celebrar la Pascua ¿cómo? Matando un corderito, sacrificándolo, comiéndoselo, pero no debían quebrar ningún hueso. ¿Qué dijo Juan cuando vio en el comienzo de su ministerio, cuando vio a Jesús, cuando se ve de lejos a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, ese Cordero, para que fuera realmente el instrumento que quita el pecado de todos nosotros, era necesario que muriera con muerte de cruz. Pero cuando ya estuviese fallecido, sus huesos debían quedar intactos. Por lo tanto, cuando los soldados romanos ven el cuerpo de Jesús, no le quiebran ninguno de sus huesos, dando cumplimiento fiel a lo que había dicho la profecía siglos antes, de que ningún hueso del Mesías sería quebrado. Ahora, lo que sí ocurre es que uno de los soldados toma su lanza y le da un golpe de gracia a Jesús en su costado. Y dice que al momento de clavar esa lanza en el costado de Jesús, salta agua y sangre. Algunos dicen que posiblemente el corazón de Jesús explotó, reventó. De ahí que el soldado diera testimonio que no solamente salió sangre, sino que también agua. Y eso es todo palabra de Dios, profecía cumplida. Los profetas habían predicho que Jesús, que el Mesías, habría de morir de esa manera. Y cada detalle que ocurrió había sido escrito siglos antes. Isaías profetizó la muerte de Jesús 700 años antes que Jesús viniera. Zacarías también lo hizo. En el capítulo 12,
versículo 10. Ahora uno podría preguntar, ¿qué harían con los cuerpos de los muertos? No tenemos a ciencia cierta seguridad, a no ser por la tradición, por algunos historiadores, pero realmente no tenemos plena certeza de dónde los romanos colocaban los muertos, los fallecidos, los crucificados. A no ser que algún familiar, algún pariente, algún conocido pidiera el cuerpo para posteriormente sepultarlo. Se dice que los cuerpos de los crucificados se tiraban en una fosa común. Pero también la providencia divina, las Escrituras dan cuenta de dónde debía quedar el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, había que retirarlo, había que reclamarlo, porque si no, iba a ser tirado como cualquier malhechor, iba a ser un cadáver más. ¿Y cómo habríamos sabido, cómo habríamos tenido certeza histórica de que Jesús realmente resucitó? Así que Dios tenía el total control de lo que estaba ocurriendo ahí. Quedaban pocas horas. ¿Quién podría reclamar el cuerpo de Jesús? ¿Quién con autoridad? Porque recuerden el contexto, es Pilato, el gobernador romano. Y usted sabe que para tener una audiencia con una autoridad no es llegar y ir. Usted no va a la alcaldía y dice, aquí vengo yo, quiero que el alcalde me reciba. No es así la cosa. Uno debe pedir una audiencia por si se digna recibirlo. ¿Qué hacemos con Jesús? ¿Qué hacemos con su cuerpo? ¿Quién podría en tan poco tiempo hacer los arreglos necesarios para sepultar dignamente a Jesús y que la palabra se cumpliera? ¿Dónde encontrar un sepulcro disponible para Jesús? Recuerden que los discípulos están escondidos, se han ido. No hay gente amiga, gente cercana aparentemente al lado de Jesús. Posiblemente porque el horror de la crucifixión provocaba miedo en la gente. Imagínese alguien que vaya a pedir el cuerpo de un malhechor. ¿Y tú quién eres? ¿Participabas también de lo mismo que este? La gente tenía miedo que los tomaran a ellos también como cómplices y terminaran de la misma manera. Recuerden que ningún acto de sedición Roma lo perdonaba. Así que no era fácil que alguien se acercara a retirar el cuerpo, porque tenía que responder quizás preguntas incómodas que lo unirían con el crucificado. Además, en el caso particular de Jesús, no solamente tenía las autoridades romanas, sino que también estaban las autoridades religiosas judías, que eran los que inicialmente dieron muerte a Jesús, acusaron a Jesús falsamente. Pero Marcos nos dice que José de Arimatea, ¿de dónde salió? ¿Quién es este personaje? ¿Quién lo conoce? José de la región del pueblo de Arimatea. Da algunos detalles. Dice,
miembro noble del concilio. O sea, pertenecía al Sanedrín, a ese grupo de autoridad. Dice que también esperaba el reino de Dios. Vino y entró osadamente, o sea, valientemente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió que Jesús ya hubiese muerto. Fue en ese justo momento en que la divina providencia sigue actuando, cuando todo hacía ver que Jesús se quedaría sin ser sepultado dignamente, y ante la sorpresa de todos aparece en escena este hombre, con una valentía y una diligencia admirable. Y él se hace cargo de todo lo relacionado con la sepultura de Jesús. Hasta ahora no habíamos sabido nada de él, pero algunos detalles que aparecen aquí en el libro de Juan y en los otros evangelios nos aclaran un poco la película, el panorama de quién era este hombre. Así que es una persona importante, de recursos económicos, que tiene la suficiente autoridad para tomar valentía y hablar con Pilato y pedirle el cuerpo. Y en la soberana providencia de Dios, Pilato accede rápidamente, le pone a los soldados para que retiren el cuerpo de Jesús en la cruz. Era la persona indicada, en el momento indicado, para cumplir la profecía y el plan divino. Era miembro del concilio. Entonces, era un personaje importante. Ser miembro del Sanedrín, del concilio, le permitía hacer una solicitud formal y rápida ante Pilato y ser atendido con rapidez. Además, disponía de un sepulcro. Quizás ese sepulcro lo había preparado para él. Era una roca que él había mandado a convertirla en un sepulcro, tallada, con una piedra para tapar la entrada. No cualquiera podía mandar a hacer ese tipo de sepultura. Tenía que ser un hombre de recursos, de dinero. Esa sepultura estaba cerca, por lo tanto rápidamente podía ser trasladado a esa sepultura. En Juan nos da mayores detalles, el capítulo 19 dice: y en el lugar donde había sido crucificado, o sea, cercano a ese lugar, había un huerto, un jardín, y en el huerto un sepulcro nuevo, nadie lo había ocupado, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahora bien, ahora que hemos visto cómo Dios arregló todos los detalles para que su Hijo fuera sepultado dignamente, nos surgen y nos podrían surgir algunas preguntas acerca de José de Arimatea. Si él era miembro del Sanedrín, si era miembro del concilio, ¿por qué no sabemos nada de él antes? ¿Estuvo también en la trama para dar muerte a Jesús? Pero los otros evangelios nos van a dar dando información acerca de este José de Arimatea. Por ejemplo, en Lucas, el capítulo 23, nos dice que él no había aprobado la decisión del Sanedrín de darle muerte a Jesús.
fue la minoría. No fue la mayoría, fue del grupo de la minoría que no estuvo nunca de acuerdo en que dieran muerte a Jesús. No tuvo la influencia necesaria para revertir la situación. En aquellos momentos todavía la identificación con Jesús como discípulo, como un creyente del Mesías, era tímida, era silenciosa. Juan nos dice en el capítulo 19 que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos. ¿Qué hizo la cruz? ¿Qué hizo la crucifixión de Jesús? Que llevó a este hombre que era un seguidor, un discípulo de Jesús, que no decía nada por temor a sus amigos, a sus compañeros, no se identificaba públicamente. ¿Qué lo llevó ahora a tener la valentía, la osadía de presentarse sin temor y pedir el cuerpo de Jesús? La cruz es poderosa. Vuelvo a repetirlo. Pablo lo dice. La cruz es el poder de Dios para transformar los corazones de los hombres. Quizás años más tarde, cuando estos libros se escribieron, ¿quién les entregó a estos escritores información de la trama oculta del Sanedrín? Quizás este hombre entregó los detalles. Nicodemo, que también era un seguidor secreto, y lo vamos a ver más adelante. Fueron estos primeros hombres que la cruz de Jesús atrajo a la salvación. Recuerden que el soldado romano, cuando clavó, traspasó el cuerpo de Jesús, dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. En la muerte Dios está salvando a los hombres. Él, dice Marcos, que esperaba el reino de Dios. O sea, había entendido de alguna manera, que nosotros no lo sabemos, que Jesús era el Mesías, era el Cristo, era el Rey que habría de establecer el reino de Dios. Y los acontecimientos de manera progresiva nos van indicando que José tenía verdadera fe en Jesús. A pesar de que lo estaba viendo muerto y crucificado, había entendido que Él era el Mesías, el Salvador del pueblo de Israel. Ese es el poder de la cruz. Humanamente es incomprensible que un hombre que ha sido ejecutado de forma tan humillante y vergonzosa, y en medio de una debilidad tan evidente, pueda despertar tal tipo de pensamiento en las personas hasta el punto de creer que es un verdadero rey. Pablo diría años más tarde en 1 Corintios capítulo 1, la palabra de la cruz, o sea, lo que representa la cruz, es poder de Dios. Sin duda que lo que nos debe a nosotros importar es predicar el Evangelio de la cruz, porque es poder de Dios para salvación. Pilato autorizó a José para hacerse cargo del cuerpo de Jesús. Fue hasta la cruz, compró una sábana de lino, envolvió el cuerpo de Jesús en esa sábana. Quizás los mismos soldados romanos lo ayudaron con esa situación. Y también el libro de Juan en el capítulo 19 nos añade información poniéndonos otro personaje que también, ya habíamos dicho, estaba
silencioso, oculto, aparece Nicodemo ayudando a José en esa tarea. Y dice que aparece con 100 libras de perfume de mirra y aloe, o sea, aproximadamente unos 30 kilos de perfume, de aceite, de incienso perfumado de mirra y aloe. No cualquier persona de la época podía darse el lujo de tener 30 kilos de esos aceites. Eran aceites carísimos, que solamente las personas de un gran poder adquisitivo, personas ricas, podían hacerlo. Pero la palabra de Dios se tenía que cumplir. Isaías capítulo 53, versículo 9 dice: y se dispuso con los pecadores, con los impíos, su sepultura. Más, dice, con los ricos fue en su muerte. ¿Dónde fue colocado? En una tumba como los ricos, como los poderosos, dando a entender la divina providencia que aquel que había muerto humillado en el Calvario de la cruz era el verdadero rey y merecía ser sepultado como un rey. Una vez que José de Arimatea y Nicodemo terminaron de preparar el cuerpo de Jesús, hicieron rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro, cerrando su puerta o su entrada. Pero mientras todo esto ocurría en ese lugar, se recordaron los miembros del Sanedrín que habían procurado la muerte de Jesús, y llegó a su mente las palabras de Jesús. Y dijeron: recuerden que éste dijo que al tercer día habría de resucitar. Así que en el día sábado, en el día solemne, en donde ellos no pueden contaminarse, van donde Pilato. Recuerden que para los judíos Pilato era un romano inmundo. Y en un día sábado ellos no se podían juntar con un romano inmundo. Pero pudo más que la injusticia, la maldad de ellos, y pasaron por alto eso. Recuerden siempre los detalles, porque los detalles son importantes. Para ellos, los muertos tenían que ser quitados de ese lugar, porque el día sábado para ellos era sagrado. Y en ese día sagrado no se podían juntar con nadie que no fuera un judío. Pero fueron y se juntaron con este gentil Pilato y le dijeron: necesitamos que la tumba sea resguardada por soldados tuyos, porque van a venir estos seguidores de Jesús y van a retirar el cuerpo y van a decir que resucitó. Así que Pilato accedió rápidamente y colocó una guardia romana en el sepulcro para que nadie se acercara a ese lugar. Entonces, junto a los soldados romanos y ellos mismos se encargaron de certificar, de sellar que ese lugar nadie podría acceder. Para ir terminando, Marcos dice que y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Estas mujeres siempre estaban a una distancia prudente. Querían saber dónde habían puesto a su Señor. Porque no se querían quedar sin ellas también ungir con especias aromáticas el cuerpo de su Señor. Así que seguían a José y a Nicodemo, ¿dónde habían puesto a Jesús?
Querían prodigar sus cuidados a su Salvador amado. Así que era importante que ellas tuvieran noticias, estuvieran informadas de primera mano acerca de dónde el cuerpo de Jesús había sido colocado. Y aunque no pudieron acercarse ese día, ni tampoco el día sábado, porque en día sábado no se podía hacer ningún tipo de actividad, era un feriado religioso. El día domingo, temprano por la mañana, se acercaron para hacer tal actividad. Pero no vamos a continuar con eso porque eso es materia del próximo sermón. Para terminar, este relato que para todos los evangelistas es importante recalcar que Jesús murió. Porque hay varias teorías para negar que Jesús resucitó de los muertos. Una de las tantas es que dicen que Jesús no murió, no alcanzó a morir, que lo retiraron antes que muriera, que lo pusieron en una sepultura distinta a la que describen los hechos. Así que cuando las mujeres fueron al sepulcro y encontraron el sepulcro vacío, estos personajes dicen que se equivocaron de lugar, se equivocaron de tumba, por eso que no encontraron el cuerpo de Jesús. Pero por eso que fue tan importante para los escritores poner todos estos detalles, porque tenía que quedar claramente establecido que Jesús realmente murió. Los soldados romanos estaban acostumbrados, mataban gente todos los días y sabían cuando un hombre ya había muerto. Y los soldados romanos certificaron que Jesús había fallecido, había muerto. Nicodemo y José de Arimatea sepultaron a un muerto. Y en esa tumba, en esa sepultura, ¿qué más necesitamos para creer en el Evangelio? ¿Qué más necesitamos para creer en Jesús? ¿Qué estamos esperando para creer lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo hizo, lo que Dios en su providencia determinó desde la eternidad para que cumpliera fielmente lo que Él había establecido para darnos salvación y vida eterna a cada uno de nosotros? Su palabra no miente. Su palabra es verdad. En esa cruz y en esa tumba estuvo Cristo. Conforme a las Escrituras, en esa tumba nos señala que Él tomó nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. José creyó convencido y actuó sin saberlo que estaba actuando, ¿cierto? Por haber confiado, convencido de que ese hombre era su Mesías, era el Cristo que el pueblo de Israel esperaba. Y todo eso conforme a las Escrituras. Hay gente que no cree. Hay gente que niega la muerte y resurrección de Jesús. Pero ¿y para nosotros? ¿Por qué debiera ser importante la sepultura? El tema que hemos visto. Porque vivimos a veces como los discípulos. Vivimos como en ese día viernes. Las circunstancias nos agobian. Las tinieblas nos nublan. Es un día viernes de desesperanza. Como que Dios no estuviera en control de la situación. Es un día viernes largo de pasar, sin respuestas. Y es así como muchas veces nos encontramos cuando vivimos tiempos difíciles. Dios no me responde, Dios no me escucha. ¿Por qué tengo que vivir este tipo de situaciones? Pero Dios, el Señor soberano, que bajo su providencia todo estaba controlado, les iba a revelar ese día domingo una noticia gloriosa que nosotros ya conocemos.
Así que mi hermano, mi hermana amada, querida en el Señor, así como el Señor cumplió fielmente todo lo que estaba escrito respecto de Jesús, su Hijo, así también cumplirá todo lo que les dijo y compartió con sus discípulos después de su resurrección. Él dijo que un día volvería. Y Él va a volver. Viene a buscar a su amada, a su iglesia amada, por aquella que murió en la cruz. La espera habrá terminado, el día viernes habrá pasado y lo que gozaremos y lo que viviremos junto a Jesús será un domingo por la eternidad, junto a su presencia. La tristeza se cambiará en gozo, la tristeza se cambiará en alegría. Así que las circunstancias, las tristezas que hoy nos tocan vivir no están fuera del control de Dios. Él conoce tu situación, Él conoce lo que estás viviendo. Y así como Él nos llamó, Él nos escogió, Él también nos sostiene en su mano para que un día podamos ver su regreso.